Anexo 6. Carol Ann Tomlinson explica cómo la enseñanza diferenciada funciona y por qué. Rébora, 2008. Fragmentos de entrevista. La enseñanza diferenciada, la teoría que los maestros deben aprender para adecuar y construir basándose en las diversas necesidades de aprendizaje de sus alumnos, no es nada nuevo, pero no es probable que haya una persona que haya contribuido más a sistematizarla y explicar sus aplicaciones en el aula que la profesora Carol Ann Tomlinson de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, quien ha escrito más de 200 artículos, capítulos y libros sobre el tema. La instrucción diferenciada es un término que se interpreta de diversas formas. ¿Cómo lo define usted y por qué es importante para los maestros hoy en día? Lo defino como el maestro que realmente intenta satisfacer las necesidades específicas de sus alumnos, sus intereses particulares, sus formas preferidas de aprender. Por supuesto, estos esfuerzos deben estar basados en una práctica docente sólida. No significa probar cualquier cosa. Hay ciertos principios clave para enseñanza diferenciada que sabemos constituyen mejores prácticas y que apoyan todo lo que hacemos en el aula. Pero en su esencia, la enseñanza diferenciada significa tomar en cuenta las formas en que los alumnos varían como aprendices. Pienso que la enseñanza diferenciada es importante porque los alumnos varían en tantas formas y nuestras poblaciones estudiantiles se están haciendo más diversas en términos académicos. Siempre lo han sido, pero se están haciendo más diversas aún. Y las probabilidades son que esta tendencia continúe en el futuro. Según veo las cosas, hay tres formas de manejar las diferencias de los alumnos. Una es ignorándolas. Lo hemos hecho durante años y no hay evidencia alguna que pretendiendo que todos los muchachos son iguales y enseñándoles las mismas cosas de la misma forma una y otra vez sea efectivo. La segunda forma es separando a los muchachos, tratar de determinar cuáles son inteligentes y cuáles no lo son. Cuando hacemos eso, terminamos pensando que la mayoría de los maestros deberían trabajar con alumnos normales y que los alumnos que de alguna forma están descompuestos, si no hablas bien el inglés, si tienes una dificultad de aprendizaje, si no eres muy inteligente, deben ser ubicados en otro lugar. Pero hemos descubierto que este proceso de separación no contribuye a un mejor desempeño, particularmente en los muchachos descompuestos. Y sucede que los muchachos descompuestos son frecuentemente pobres y pertenecen a minorías, mientras que los muchachos que consideramos en forma tienden a ser blancos y más acomodados. Por lo tanto, la brecha entre los que tienen y los que no tienen se ve reforzada en las escuelas en lugar de superada. Finalmente, clasificando a los muchachos de esta forma, fomentamos una actitud mental negativa, negative mindset, aplicando un término de Carol Dweck. Básicamente, les estamos diciendo a los muchachos que son demasiado diferentes y que no pueden con el trabajo, lo cual es perjudicial para su autoconcepto. Así que esto nos deja con la tercera y desafortunadamente menos común de las alternativas, mantener a los niños juntos dentro del contexto de un currículo
exigente, pero atendiendo a sus necesidades individuales, sus intereses y sus formas preferidas de aprender, y hemos acumulado un amplio cuerpo de investigación que sugiere que cuando hacemos esto, los resultados son impresionantes. La enseñanza diferenciada parte de una actitud mental positiva. Asumimos que todos pueden hacer un buen trabajo y nos preocupamos por cómo debemos enseñar para llevarlos hacia el éxito. Otra pregunta. ¿Cuáles son las características de un currículo diferenciado efectivo? ¿Y qué busca usted cuando visita un aula? Una de las primeras cosas en que me fijo son los vínculos entre el maestro y los alumnos. Parece que este maestro realmente presta atención a los alumnos, que los observa cuidadosamente para comprender lo que los motiva. Para ser efectivo, diferenciando, el maestro tiende a conversar con los muchachos, pedirles su opinión sobre las cosas, sentarse con ellos un minuto o dos para ver cómo marchan las cosas, escucharlos y descubrir qué les interesa. Todo esto retroalimenta la enseñanza y los vínculos maestro-alumno. No solo ayudan en la planificación, también motivan la diferenciación. Así como maestro, concibo a los niños como verdaderos seres humanos, me comprometeré mucho más en ayudarlos a aprender y a crecer individualmente. Otra cosa que busco en un sentido de comunidad en el aula, ¿ha logrado el maestro que todo el salón funcione como equipo? Pensemos en un equipo de básquetbol. Diferentes jugadores ocupan diferentes posiciones, diferentes y cumplen funciones diferentes, pero trabajan juntos y se apoyan mutuamente para lograr un objetivo común. De la misma forma, es realmente importante que los muchachos se unan, comprendan y aprecien sus diferencias y que estén dispuestos a ayudarse mutuamente para triunfar, lo opuesto a la competencia desmedida que encontramos a veces en las. Lo tercero que busco es la calidad del currículo. La calidad del currículo que se utiliza. Tienes que partir de algo para diferenciar. Y si lo que diferencias es tan aburrido que podría dormir a cualquier persona, entonces solo tendrás diversas versiones del aburrimiento. Si diferencias partiendo de algo que es confuso e indefinido, entonces generarás diversas formas de niebla. O si todo lo que estás haciendo, y desafortunadamente muchos maestros se sienten hoy en día presionados a hacerlo, es enseñar un cúmulo de datos para prepararse para un examen estandarizado, entonces no estás ofreciendo un aprendizaje memorable o útil. Es por ello que los maestros tienen que preguntarse permanentemente sobre la calidad de lo que están enseñando. Esto también se relaciona con la actitud mental. Si realmente pienso que todos mis alumnos son capaces de aprender, entonces querré darles contenido contundente y no una versión diluida. Entonces, la siguiente pregunta: ¿cuáles son los conceptos clave que los maestros deben tomar en consideración al desarrollar una lección diferenciada? Ahora sí nos estamos aproximando a los principios esenciales de la enseñanza diferenciada. Uno de estos es lo que llamamos tareas respetuosas.
respectful tasks. Esto significa que el trabajo de todos debe ser igualmente entretenido, agradable e importante. Es muy fácil caer en el hábito de darles a ciertos alumnos tareas sin sentido y a otros las tareas preferidas. Lo que debes procurar es que cada alumno esté centrado en el conocimiento o destreza esencial y que cada alumno tenga que pensar para hacer su trabajo. Otro principio importante es el de grupos flexibles. Esto significa que no dividimos a los alumnos arbitrariamente o que los agrupamos automáticamente por nivel de desempeño. El maestro debería mover sistemáticamente a sus alumnos entre grupos de desempeño similar, de desempeño diferente, de perfil mixto, de intereses comunes, de intereses variados y grupos, elegidos por los propios alumnos. De alguna forma, el maestro está haciendo una audición permanente de los alumnos en diferentes contextos y los alumnos llegan a aprender que pueden contribuir en una variedad de contextos. Otro concepto clave de una lección diferenciada es enseñar hacia arriba. Touching up. Nos va mucho mejor si empezamos por lo que consideramos el nivel superior del currículo y de las expectativas, y entonces diferenciamos para crear el andamiaje, para subir a los niños. La tendencia común es empezar por lo que percibimos como contenido a nivel de grado, y de ahí lo diluimos para algunos y lo subimos para otros. Sin embargo, usualmente no subimos tanto desde el punto inicial y al diluirlo, bajamos las expectativas para algunos muchachos. Me pareció interesante que en su libro The Differential Classroom, usted afirma que un maestro efectivo debe gustarse a sí mismo. ¿Qué quiso decir? Cuando uno percibe un propósito en sus acciones, cuando realmente te gusta lo que haces, te levantas en la mañana dispuesto a hacer la diferencia. Cuando ves a los seres humanos que vas a impactar con tu trabajo, creo que esas cosas te permiten sentirte satisfecho como persona. Y creo que los maestros que sienten verdadera satisfacción en el aula se sienten mejor consigo mismos y probablemente tendrán más valor para probar cosas nuevas que aquellos que dudan de sí mismos y se sienten desanimados. Para utilizar la enseñanza diferenciada como usted la describe en sus libros, los maestros realmente tienen que conocer y comprender bien a sus alumnos en términos de sus estilos de aprendizaje, intereses, fortalezas y debilidades. Me dio la impresión que esto sería bastante difícil de hacer si tienes 5 o 6 clases al día. ¿Cómo digieren todo esto los maestros? Déjeme aclarar que yo enseñé durante 21 años, así que no es algo que se me ocurrió en la universidad y que nunca implementé en el aula. Lo he hecho con 150 alumnos cada año, pero es difícil. Enseñar es difícil. También lo son otras muchas profesiones. Pero conocer a los alumnos de esa forma no es tan difícil como parece. La clave es ingeniártela para que los muchachos te demuestren quiénes son y cuáles son sus necesidades. Hay muchas técnicas sencillas para hacer esto. Por ejemplo, existe mucha evidencia que algunos aprendamos mejor de manera creativa, otros de manera práctica y otros de manera analítica.
Para empezar a precisar dónde sus alumnos se ubican en este esquema, el maestro puede crear 3 fases introductorias para motivar la redacción. Journal prompts. Formulando la misma pregunta, una apelará al pensamiento no convencional, otra a aplicaciones de la vida real. Y la tercera requerirá pensamiento metódico y analítico. Entonces, pídale a los niños desarrollar la frase eligiendo la que mejor se ajuste a su personalidad. Otra forma podría ser haciendo encuestas periódicamente en el aula, preguntando qué les gustó o qué les pareció difícil. También es buena práctica que el maestro lleve una suerte de diario para notar lo que vaya aprendiendo sobre sus alumnos, sobre lo que les gusta y no les gusta, lo que los emociona y poder volver a sus apuntes posteriormente. En realidad, estamos refiriéndonos a otro principio clave de la diferenciación, la evaluación permanente. Esto significa que permanentemente voy a evaluar dónde se encuentra cada alumno en términos de conocimiento y comprensión. Y es así como termina este anexo de esta entrevista. Gracias.